Nedeo Garza, muy amable por esta agradable invitación para compartir contigo, con tu familia y tu congregación este tiempo de vida y de reflexión en la palabra de Dios. Hay una relación importante que debemos sostener como creyentes. Es una relación vertical hacia arriba que es con Dios, una relación importante que siempre debemos tener actualizada, siempre vigente, siempre firme y consistente, que es a través de la adoración que le damos a Dios, el rendirle servicio, el darle honor y alabanza porque es nuestro creador, porque es nuestro salvador además y porque es nuestro sustentador. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, así que comemos de lo que Él hace, de lo que Él nos da y nos sustenta todos los días con su maravillosa gracia. Y la otra relación que es fundamental en la vida cristiana es la relación horizontal con la familia, iniciando con la familia. Cuando Dios en su palabra nos revela un propósito, siempre lo hace en términos no solamente individuales, va más allá de la individualidad. Cuando Dios escoge a una persona o trata con una persona, la salva, la bendice, siempre es con miras a bendecir a la humanidad, a través de esa persona, la humanidad, pero específicamente hay un énfasis fuerte en la Biblia hacia la familia, hacia las familias de la tierra. Por ejemplo, Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo conocí el Evangelio hace ya alrededor de 32 años, más o menos, eh, leyendo la Biblia. En mi casa, en San Pedro Garza García, Nuevo León, conocí una Biblia que era pertenecía a mis abuelos. La encontré un día, la tenían escondida bajo llave oculta y yo la encontré. Comencé a leer la palabra de Dios y a buscar a Dios en su palabra principalmente. Y un día le pedí a Dios que me perdonara todos los pecados y que me ayudara, me salvara y me dirigiera hacia la verdad que Él tenía, porque yo quería conocerlo más, ir al cielo y todo esto. Una vez que conocí el Evangelio, mucho tiempo después de muchas veces que leí la Biblia, repasé la Escritura y que conocí el mensaje del Señor Jesucristo, la salvación, el perdón de pecados, la fe, la esperanza, el amor, todo esto, lo primero que se me vino a la mente es, en mi casa tienen que conocer esto, mi familia tiene que saber, porque pues toda mi vida he creído en Dios, pero yo no sabía que todas estas bendiciones estaban dispuestas para nosotros. Yo pensaba que Dios no nos quería por nuestros pecados y nuestras faltas. Y una vez que encontré esto, me puse en mi corazón que yo iba a compartir con mi familia y la meta era que todos mis hermanos y mis padres conocieran a Jesucristo como Señor y Salvador y tuvieran un encuentro con Dios. Yo tenía escasos 16 años, alrededor de 17 años por aquel tiempo, y lógicamente en mi casa mi papá y mi mamá fuimos 11 hijos, murieron 2, quedamos 9 vivos y todos estábamos sin conocer a Dios, todos vivíamos de una manera contraria a los mandamientos y a los principios de Dios y fue muy complicado, pero ya ahorita estamos hablando de 30 años después, 32 años después, y le doy toda la gloria y la honra a Dios porque mi papá falleció en el año 2018, en noviembre del 2018. Estábamos en el concilio cuando me dieron la noticia del fallecimiento de mi papá y yo acababa de ser electo como secretario general del concilio cuando nos notificaron y tuve que ir de Chihuahua a Monterrey, viajé toda la noche para ir a sepultar a mi padre y luego regresar otra vez a la siguiente noche para estar para la consagración. Pero fue algo muy especial, muy diferente porque mi padre recibió al Señor Jesucristo como Salvador ya anciano y se bautizó y murió con la esperanza de la resurrección de los muertos y eso ha traído mucha paz y mucha bendición a la familia. Mi mamá está en el camino del Señor y tanto yo como mis 8 hermanos, los 9, estamos en el camino del Señor y de los 5 hermanos que somos varones, 4 somos predicadores y ministros de la palabra del Señor de las asambleas de Dios y servimos a Dios con todo el corazón.
hay una relación importante. Cuando yo escribí ese libro de Aliento del Cielo para la Familia, consideré que muchas familias en la Biblia aparecen en situaciones de crisis, de problemas muy, muy complicados. Algunos tenían necesidad económica, hambre, crisis, enfermedad. Algunos padecían tribulación, muerte de seres queridos. Pero la constante que se ve en la palabra de Dios es que en el momento más crítico, más oscuro de la historia, de la trayectoria de esa familia, apareció la obra de Dios, la mano de Dios, un ángel del Señor, un siervo, un profeta, el Señor Jesucristo. Hubo una manifestación del cielo que alentó a esa familia, la sacó adelante y le dio la victoria. Y entonces quisimos compartir estas narraciones y estas aplicaciones bíblicas con la gente. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que va muy relacionado con estos conceptos y le llamo adoración y familia. Encuentro yo que en la Biblia el concepto de adoración es fundamental. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay una tendencia en el mundo hacia lo individual, hacia el individualismo. Mucha gente dice, no hombre, pues tú sirve a Dios y los demás si no quieren, déjalos. Pero en la Biblia vemos que en realidad siempre hay un propósito divino. Por ejemplo, Dios salvó a Noé y dice que se salvó con él su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. En el caso de Lot, salió Lot con su familia. Y también para la mujer había la salvación, pero ella miró hacia atrás y los que permanecieron de la familia finalmente llegaron. Cuando Cristo llegó, al principio dice Juan que sus hermanos no creían en él. Pero hay una persistencia aquí de la madre de Jesús, que es María, y cuando vemos en Hechos capítulo 1, antes del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, ya aparece ahí la madre y los hermanos de Jesús. Incluso Santiago, hermano del Señor, llega a ser el líder principal, conductor de la iglesia apostólica, y Judas, que escribe otra epístola, también hermano del Señor. Es decir, hubo una salvación de la familia entera. Y se ve muy, muy relacionado esto en la palabra de Dios, adoración y familia. Y quiero motivar a través de esta reflexión de la palabra de Dios a la congregación que nos escucha allá en Washington para que busquen al Señor con todo el corazón, pero que procuren que el Evangelio y la vida y el testimonio del Señor Jesucristo impacte no solamente a nivel individual, pero que la familia sea cobijada bajo la presencia de Dios, que se invoque el nombre del Señor para que su presencia cubra las casas, envuelva los entornos, los ambientes, las recámaras, las salas, las cocinas, los comedores, que Dios esté presente en nuestros hogares y que a través de nuestras oraciones y nuestra adoración el Señor sea glorificado. Encontramos aquí por lo menos 3 ejemplos importantes que les comparto. El primero de ellos es Abraham. En el caso de Abraham yo veo que hay una adoración con la familia. Hay en el capítulo 22 de Génesis un trato de Dios con Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que lo adore, pero que lo adore con su familia, con su hijo. Es una adoración que ya tiene que ver no con algo individual, privado, sino algo que tiene que ver con él y con su hijo, su único hijo que tenía viviendo con él, su primogénito, su amado Isaac. Ahora es involucrado en la adoración que Dios le demanda a Abraham. Le dice, tienes que subir al monte de Moria, en una de las montañas que yo te voy a decir, vas a sacrificarme a tu hijo, vas a ir ahí y me vas a adorar con tu hijo. Dice el texto bíblico que muy temprano Abraham se levanta y se va con sus siervos, con el asna lista, y cuando llegan a una parte de la montaña, las faldas de la montaña, en el capítulo 22, en el versículo 5 dice que Abraham le dice a sus siervos que hasta ahí deben llegar ellos, y hay una frase que menciona allí Abraham, que les dice que lo esperen allí, dice yo y el muchacho iremos hasta allí, y señala el punto en el que tendrían el encuentro con Dios, dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. El texto bíblico dice que subieron a Abraham y su hijo Isaac, prepararon la leña, prepararon el altar para el sacrificio. Cuando Isaac pregunta, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? En ese momento Abraham le da la palabra a Isaac de que Dios se va a proveer del cordero,
pero lo ata en ese momento, le venda los ojos, lo ata y lo sube en el altar. Y cuando Abraham levanta el cuchillo, la navaja para sacrificar a su hijo, en ese momento la voz de Dios se levanta y le dice, ya no tienes que hacer eso. Jehová ha visto tu corazón, ha probado tu lealtad y ha visto tu fidelidad y ha recibido tu adoración. Entonces levanta al muchacho y allí en ese momento estaba un carnero trabado en un zarzal. Lo levantan y sacrifican a Dios entre Abraham e Isaac su hijo. Padre e hijo están ahora dándole a Dios un sacrificio de honor, de alabanza, porque en realidad Dios no quería la muerte ni el sacrificio humano. Eso era una costumbre de los dioses, pero era una prueba para el corazón de Abraham, que en ese momento tenía que llevar su adoración al máximo nivel. Y el máximo nivel tiene que ver con involucrar a la familia, tiene que ver con el padre que le dice a su hijo, vente hijo, vamos a adorar a Dios, vamos a entregarle al Señor nuestra vida. Tiene que ver con la madre que le dice al hijo, ven hijo, vamos a orar, vamos a adorar a Dios, vamos a estar en el altar del Señor y vamos a darle el honor y la gloria y la alabanza. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos que Abraham creía que en realidad sí iba a sacrificar su hijo. Y dice pero Abraham tenía la fe de que Dios, si le pedía a su hijo y se lo había prometido como heredero, entonces Dios lo iba a resucitar de los muertos. Era un nivel de adoración que involucraba fe, que involucraba esperanza. Esa es la adoración que tenemos que hacer que aterrice en nuestras casas, que fluya de nuestros corazones hacia Dios, que convirtamos a nuestra familia en un grupo de adoradores, que promovamos la gloria de Dios, que podamos y seamos capaces de impactar a nuestra familia al grado de que nos sigan en este camino tan agradable, tan especial, tan hermoso que es el camino del Señor. Cuando nosotros somos capaces de involucrar a la familia en la adoración, de adorar con la familia, entonces los entornos cambian. Yo recuerdo cuando vivíamos allá en Monterrey y que no conocíamos al Señor Jesucristo ni su palabra. Las navidades eran las celebraciones de año y las fiestas eran muy diferentes. Pues cada quien llegaban algunos con una botella de vino, otros con cerveza, luego comíamos, luego platicábamos y las pláticas pues lógicamente profanas, sin el conocimiento de Dios, aunque aparentemente todos teníamos una religión, pero no había un temor de Dios, ni una adoración a Dios. Después de eso, cada quien por su lado, cada quien a ver a sus amigos, a su grupo, a su pandilla, lo que sea, los compañeros de vicio. Y llegó el momento en que tuve que tomar la decisión y le pedí a Dios mucha valentía y fortaleza para decirle a mi papá y a mi mamá, oigan, cuando se junte la familia, quiero compartirles la palabra de Dios, quiero hablar de Dios, de Cristo, si ustedes me lo permiten. Y me lo fueron permitiendo poco a poco, unos me veían, otros no me veían, pero ya ahora que el Evangelio ha permeado, ha trasminado, ha invadido nuestro hogar y derrocado los poderes de las tinieblas. Ahora las reuniones en la casa incluyen oración, a veces yo predico, a veces predica un hermano mío, el más chico, Alejandro, a veces comparte la palabra de Dios mi hermano Peter, y el ambiente ese donde antes había maldiciones, vicios, actitudes y acciones fuera del camino del Señor, ahora son ambientes donde toda la familia estamos involucrados en adorar y rendir adoración a nuestro Dios, y la familia está muy bendecida. Yo les invito para que involucren a su familia en la adoración a Dios. Yo les invito para que le pidan a Dios que se revele a sus hijos, a los esposos, a las esposas, a la familia entera, a los padres, a los tíos, porque cuando Dios se revela y entonces fluye la adoración, se produce en el entorno, en el ambiente, cambios radicales, poderosos, que traen mucha bendición a la familia. Hay otro pasaje bíblico y otro personaje que también nos habla de adoración y familia, que es el caso de Ana. Y en el caso de Ana es adoración mediante la familia. Ya no solamente es con la familia, pero una adoración mediante la familia, porque, bueno, la historia de Ana que narra el capítulo 1 de Samuel, dice que ella era estéril, su
esposo tenía hijos, pero eran de Penina, la otra mujer, pero Ana no tenía ningún hijo y ella anhelaba con todo su corazón. En una de las subidas que hicieron al tabernáculo a adorar, Ana se presentó delante del Señor en el altar y lloró al Señor y le dijo con todo su corazón, en la expresión en el capítulo primero hay una oración donde dice que Ana hizo voto diciéndole a Dios, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. El sacerdote Elí no estaba impuesto a ver gente llorando en el altar, quebrada en el altar, y cuando la vio pensó que estaba ebria y le dijo, digiere tu vino. Y ella le dice, no, Señor, no estoy ebria, vine a adorar, estoy afligida delante de Dios. Y entonces el sacerdote, movido a misericordia y también compungido por la respuesta de la mujer y por su falta de discernimiento, la bendice y le dice que Jehová te conceda lo que has pedido. Y entonces Ana se va con la bendición sacerdotal y con la bendición de Dios y tiene un hijo y lo llama por nombre Samuel, que traducido quiere decir Dios oye, Dios escucha, porque Dios había escuchado su oración. Y cuando llega el momento en que Ana tiene que cumplir su voto, porque ella había hecho voto de adoración a Dios y había dicho, si me das un hijo, te lo voy a dedicar todos los días de su vida para que sirva a Jehová. En el versículo 28 dice la expresión, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y el texto termina diciendo, y adoró allí a Jehová. Ahora Ana quiere adorar a Dios, pero con algo grande. Para Ana, haber sido objeto de la bendición de Dios y haber tenido un hijo cuando tenía un vientre estéril, eso merecía, detonaba la mayor adoración, la más grande alabanza, el mayor voto de su vida. Y ella decía, el Dios que me dio este milagro y esta bendición merece que yo lo honre mediante el hijo que me ha dado, pero a lo largo de toda su vida. Es una adoración permanente, un voto sacrificial. Imagínense el único hijo, el primogénito, lo que ella había pedido y ahora desprenderse de él y entregarlo al sacerdote Elí para que sirva todos los días en el tabernáculo de Jehová. Dice el texto bíblico que por esto Ana fue bendecida y que Dios le añadió más hijos, pero venía cada año y aparte de traer su ofrenda a Dios, ella le tejía, le bordaba a Samuel una túnica, algún manto especial, algo que mostrara su cariño de madre y venía y pasaba un tiempo con su hijo, lo acariciaba, lo besaba, le brindaba todo su cariño, todo su amor, le dejaba el regalito para que el niño se acordara de su madre, pero con mucho sacrificio y mucho amor, esta mujer estaba adorando a Dios. Ella se animaba diciendo, no estoy sacrificando a mi hijo por algo vano, no me estoy desprendiendo de él para algo irrelevante. Estoy dándole la gloria a Dios, estoy honrando al Dios que hace milagros, al Dios que da la vida, al Dios que hace producir a la matriz estéril, al Dios que hace abundar en familia a la que no podía tener hijos, al Dios que hace a los pobres y a los miserables sentarse con los príncipes de su pueblo. Es una adoración mediante la familia. A veces Dios nos pide que los hijos le sirvan. A veces Dios nos pide que alguien de nuestra familia le dedique su vida. Y a veces hay gente que dice, ay, pero se va a alejar. Cuando yo decidí servir a Dios en el camino del Señor, hubo mucha recriminación de mi familia porque pues eran de una tradición muy fuerte. Yo tengo tías que ocuparon lugares prominentes en conventos y tengo primas hermanas que se dedicaron a esto. Entonces ellos detestaron, varios de ellos, que yo me convirtiera al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando decidí que iba a servir a Dios, también hubo conflicto en mi casa. Pero finalmente ahora mi madre, mis hermanos, todos estamos conscientes de que a veces hay que adorar a Dios mediante la familia. Es posible que Dios esté llamando a un hijo, a un familiar, a un nieto, a un sobrino, a alguien de tu casa. Apóyalo, bendícelo, sírvelo, ayúdalo, dile que sirva a Dios, anímalo, no lo desanimes. No te conviertas en una persona que pone diques, que pone estorbos,
que complica la vida. No, 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 Señor, hay que servir a Dios con todo el corazón. Y si Dios nos da el honor y el privilegio de que llame a alguien de nuestra casa, hay que darle la honra a Dios y hay que darle la gloria y hay que acompañarlos con mucho cariño, con mucho amor. Me imagino que el Samuel pequeñito a lo mejor le decía, mami, quiero ir contigo, quiero ir a la casa, quiero estar allá. Pero la mamá le decía, no, mijo, tú vas a honrar a Dios, tú vas a servir a Dios. Y el mayor apoyo y el mayor ejemplo que tuvo Samuel para honrar y servir a Dios toda su vida fue su madre Ana, que adoró a Dios mediante la familia. Hay otro caso también y otro personaje en la Biblia que nos enseña este concepto, este binomio de adoración y familia, y es el caso de Job, que también es muy interesante porque combina los dos factores. Y en el caso de Job yo encuentro la adoración por la familia. Parece que la familia de Job no la acompañaba mucho en esto de la adoración. Por ejemplo, en el primer capítulo dice que Job ofrecía sacrificios después de los convivios que tenían sus hijos y sus hijas, porque decía, no vaya a ser que alguno de ellos pues se haya alegrado en la fiesta o algo y en la alegría, en la algarabía, en la bebida, en la comida o algo, haya blasfemado contra Dios. Y entonces Job ofrecía sacrificios y holocaustos por sus hijos. A veces así nos toca, a veces hay momentos difíciles en que la familia no nos sigue, en que alguien de la familia se descarría, se aparta del Señor, tiene algunas costumbres que no honran y no adoran a Dios. Pero qué bueno es que en la familia haya gente consciente de que su labor de intercesión no es en vano. Que haya gente que diga, Señor, yo te pido perdón por lo que hayan hecho mis hijos, mis padres, mis hermanos. Tenemos el caso de Daniel que oraba por la nación de Israel, no solamente por los pecados de él, confesaba los pecados de la nación. Pero aquí Job, los pecados de sus hijos. Señor, perdóname a mis hijos, ayúdalos, ten misericordia de ellos. Es una oración por la familia, adoración por la familia. En el capítulo 2, la agresión del enemigo viene todavía más fuerte contra la persona y contra los bienes y la familia de Job. Y en el versículo 19 dice que vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, los hijos de Job se refiere, y murieron, dice el texto bíblico. En ese momento, pues lógicamente Job para este momento ya había perdido bienes, propiedades, recursos, pero muy doloroso porque aquí se trata de la pérdida de sus hijos, de sus seres más amados, más allegados. En ese momento que Job sufre esta pérdida, lógicamente tiene una crisis moral, emocional, psicológica muy fuerte. Pero el texto bíblico en el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces hay aquí el elemento del duelo. Se levantó, le golpeó esto, rasgó su manto, es la señal de indignación, de una herida muy fuerte. Rasurar la cabeza es la señal de un sufrimiento en el nivel de luto muy fuerte. Y luego dice, se postró en tierra, una humillación, un quebrantamiento, pero el texto termina diciendo, y adoró. O sea, el dolor, la crisis, la necesidad, los problemas, la muerte, la tribulación, a veces viene sobre los creyentes de una forma tan cruda, golpea muy fuerte la familia y tenemos derecho y razón para manifestar dolor, angustia, desesperación, todo lo que querramos. Pero el ejemplo de Job nos dice que todos estos elementos se manifiestan, pero que nunca está ausente la adoración. Adoramos a Dios en las buenas y en las malas. Adoramos a Dios en la crisis y en la prosperidad. Adoramos a Dios en el bien y en el mal. Hay una parte donde la mujer le dice a Job, oye, maldice a Dios y muérete. Y le dice Job, mujer, ¿vamos a comer las dulces y no las amargas? Solo vamos a disfrutar las bendiciones de Dios y no las crisis que están deparadas para nosotros en el destino, en el camino. Dice, no, hay que adorar a Dios en todo tiempo. Y luego la frase que termina, que remata, dice, Jehová dio
y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay una adoración por la familia. Es decir, ahí la frase Jehová dio se refiere a la bendición que son los hijos, la familia en este caso. Y Job dice, ahora Jehová quitó, porque cuando adora Job, reconoce que Dios es el dueño, el que da la vida y también el que quita la vida, el que nos hace nacer y que define el tiempo en que nosotros vamos a partir. Y le damos la gloria a Dios por el nacimiento, por la vida que da a nuestros familiares. Pero cuando Dios decide, le damos la gloria a Dios. Agradecemos mucho el tiempo que nos lo dio. Agradecemos mucho la bendición que nos dio de convivir con ellos. Job alcanzó a ver a sus hijos crecer, convivir, tener comunión entre ellos, hacer fiestas, alegrarse, y le daba la gloria a Dios. Bendecía el nombre de Jehová por lo que le dio, la familia que le dio. Pero era en el momento de crisis también. Y aplica esto porque es posible que alguno de los hermanos, las hermanas que nos estén ahora sintonizando en esta frecuencia, estén pasando por alguna crisis, un ser querido, una tribulación magna, así muy fuerte, muy golpeadora, muy lacerante, muy hiriente en el corazón, y se estén preguntando por qué sienten eso, qué deben sentir. Entonces decirles que es normal el duelo, la crisis, el dolor, la expresión, la angustia, el llorar, el afligirse, pero que acompañen ese dolor, esa crisis con adoración a Dios. Que no sea la crisis que nos haga frustrarnos, sino que nos haga que la crisis se acompañe con la adoración a Dios, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando la gente afligida, la familia afligida adora, la presencia de Dios desciende, y la presencia de Dios trae consuelo, trae fortaleza, trae paz. Por eso vemos a Job primero con el conflicto, con la miseria, con el dolor, a todo lo que da en su máxima expresión. Pero Job termina diciendo al final que Jehová bendijo a Job, que le dio el doble de todo lo que tenía, que le dio otra vez hijos e hijas. Y Job termina consolado, bendecido, lleno de esperanza, y vivió 120 años más, aparte de los años que ya había vivido, una longevidad impresionante. Invitamos a la gente para que asuma las crisis y los problemas con honor y con dignidad, y le dé toda la honra y la gloria a Dios. Que le diga a Dios, me duele mucho lo que está pasando, que diga, estoy sufriendo mucho con este dolor, pero que acompañe su dolor con adoración a Dios. Me duele, pero le doy la gloria a Dios. Estoy en crisis, pero estoy confiando en el Señor. Estoy en crisis, pero bendigo el nombre de Jehová con todo mi corazón. Pido al Espíritu Santo que me consuele. Y entonces ahora va a ser adoración por la familia, el tiempo que Dios nos los dio, que Dios nos los prestó, el tiempo que pudimos convivir con ellos, aunque sea poco o sea mucho, pero agradecerle a Dios por su bendición y reconocerlo como dueño absoluto de nuestra vida y de nuestra familia. Tenemos entonces en estos tres personajes, en Abraham, en Ana, en Job, algunos principios importantes que nos enseñan a adorar con la familia, a adorar mediante la familia y a adorar por la familia. La verdad es que en este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena, algo que hemos aprendido es la importancia de aprender a convivir más íntimamente con la familia, un poco alejados de las otras cosas que son rutina diaria, y ahora más cerca, ahora mayores pláticas más prolongadas, una convivencia más interna, más cerrada. Pero qué importante es que ahora, precisamente en este tiempo, nuestra familia tenga conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Cuando un niño pequeño ve a su papá orar, primero se pregunta por qué papá está hincado, por qué papá habla y no vemos a nadie. Luego el niño empieza a tener conciencia de que su papá le habla a Dios. Y cuando el papá le dice, hijo, vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios, los niños crecen, y las niñas con la conciencia de que en la casa vive alguien a quien no vemos, pero que es Dios y que todos lo adoramos. Y los niños crecen con la conciencia de que ahí está Dios, no se ve, pero está con nosotros. Es la persona a quien papá adora todos los días, a quien mamá canta, a quien papá y mamá le rinden adoración y gloria. Es la persona que está allí y que mencionamos su nombre, que a veces
mencionamos al Padre, a veces mencionamos al Hijo, a veces mencionamos al Espíritu Santo. Es una persona que es parte de nuestra familia, que convive con nosotros, está en nuestra recámara, en el baño, en la cocina, en la sala, es omnipresente y podemos dar lecciones importantes. Y siempre darle la honra y la gloria a Dios en la familia va a producir una bendición especial. Cuando nosotros glorificamos a Dios, Él no retiene sus bendiciones. Vamos a tener casas bendecidas, familias saludables, vamos a experimentar milagros, maravillas. Se va a desatar la bendición de Dios en niveles que nosotros ni siquiera conocemos ni esperamos. Dice Pablo en su expresión que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros es el poder de Dios. Que Dios se manifieste en sus casas, amados hermanos y hermanas. Que Dios bendiga sus hogares grandemente. Que Dios bendiga a los padres de familia. Que Dios bendiga a los hijos. Que Dios bendiga a las personas que habitan con ustedes. Que sus hogares se llenen de bendición de Dios. Que en su casa haya, en su alacena y en su refrigerador no falte el alimento, y que cada vez que lo coman haya una palabra de gratitud que adore y honre a Dios con todo su corazón, y que no falte la provisión para sus necesidades, para pagar los biles y los recibos y los seguros y todo lo que haya que pagar, y que aún sobre la bendición de Dios, y que en su casa siempre haya una expresión de gratitud que diga: Jehová es el que nos da, el que nos sustenta, el que nos bendice, y en esta casa nosotros adoramos y servimos a Dios. Como dijo Josué, que ese sea nuestro lema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos, si nos permiten. ¿Podemos, pastor? Oramos en el nombre del Señor. Padre, te damos todas las gracias a ti por la palabra y por este tiempo de convivencia con nuestros hermanos en Washington, por este medio, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que las bendiciones del cielo aterricen en esa mesa, en ese hogar de mis hermanos que están sintonizando. Aterricen en sus bolsillos, en sus carteras, en sus cuentas bancarias, en sus trabajos, en sus negocios, en sus escritorios, en sus cocinas, en sus alacenas, en sus recámaras, en sus casas. Que sean bendecidos y prosperados. Sobre todo que vean la gloria de Dios en su familia. Oramos para que se conviertan los familiares que todavía no te conocen, para que tú trates especialmente y con cariño con cada uno de ellos y los traigas y los seduzcas con cuerdas de amor. Oramos que cada familia sea bendecida y oramos que de estas familias que nos estén escuchando, tú escojas hombres y mujeres, jóvenes y niños de todas las edades, adolescentes, para que te sirvan y te honren y te adoren con cántico, con servicio, con testimonio, con predicación, que levantes gente poderosa de sus generaciones en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te pedimos que bendigas a los hijos y a los nietos de mis hermanos, que su generación sea poderosa en la tierra y que no falte nunca tu bendición sobre ellos. Muchas gracias, Dios. Con todo el corazón te amamos. Amén. Gracias, hermanos. Es un placer y un gran honor compartir con ustedes tiempo de vida en la palabra. Nos gozamos. Muchas gracias a Pastor Pepe. Oiga, qué bien, buenos puntos. Número 1, la adoración con la familia. Sí. Número 2, la oración mediante la familia. Correcto. Pero yo creo que el número 3 es tan importante, la adoración por la familia. Es correcto. Eso usted daba de aliento para nosotros. ¿Cuántas personas no están pasando por la muerte de un ser querido ahora con el COVID-19 y otras situaciones? Nos pedían oración por el hermano Cipriano Orozco. Hemos estado orando por el hermano Cipriano Orozco. Y fíjense que me mandaron una petición, uno de nuestros superintendentes del este de Carolina del Sur, los hermanos Dos Santos, Edson Dos Santos y su esposa, los dos con coronavirus. Vamos a estar orando por ellos, nos pidieron que estuviéramos orando por ellos. Así que esto no ha parado, pero en medio de toda esta situación, la adoración familiar, la adoración con la familia, mediante la familia y por la familia, es de suma importancia para la edificación de la iglesia. Amén. Al final de cuentas, no podemos ir tal vez presencialmente a la iglesia, tal vez no podemos reunirnos en grandes grupos, pero qué hermoso poder saber que en casa
podemos juntarnos y tener un servicio con nuestra familia. Así es, así es. Hermano Pepe, te pido disculpas. Ayer me junté con un miembro de nuestra iglesia, el hermano José Luis. Te cambié el nombre. La M. ¿A poco eres José María? Soy José Manuel. José Manuel. Sí. There you go. Hermano José Manuel Saucedo Valenciano. Correcto, sí. Oigan, qué bendición, qué bendición. Gracias por estar hoy con nosotros. Saludos a la familia, a María Elizabeth, a los hijos. Estamos orando. Amamos a la Asamblea de Dios de México. Gracias. Somos los mismos. Amén. Y gracias por lo que han compartido con nosotros. Amén. Esperamos que pasándose todo este distanciamiento, que esto se ponga una vez más correctamente, podamos tenerlo con nosotros aquí en la Iglesia del Valle, en el estado de Washington. Sería una bendición tenerle con nosotros. Amén. Hermano Pepe, gracias. Gracias. Iglesia del Valle, gracias por haber estado con nosotros. El pastor José oró por usted, oró por su familia. No deje de conectarse con nosotros, no deje de mandar sus peticiones. Qué bueno que estuvo aquí. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor por el hermano Cipriano Orozco y por el hermano Edson Dos Santos y por su esposa, la pastora Elizabeth.